10:17 de la mañana, seguimos aquí en Bancate S de Efecto y llegó el momento de la datilla, datilla y musical. Me gusta que estés en la datita igual, porque vamos a hablar de algo que te gusta. ¿En serio? De los Beatles. Ah. Vamos a hablar de los 60 años de Please Please Me, de los Beatles, que se lanzó un día como hoy del año 1963. Y antes de pasar a hablar un par de curiosidades de este discazo de los Beatles con el que arrancaron su carrera en discos, digamos, porque habían sacado 4 singles antes, quiero traerles algo para que escuchen. Vieron que yo siempre les digo que lo que escuchamos en Spotify no es nada que ver a lo que escuchamos originalmente. Obvio. ¿Por qué? Porque a medida que fue pasando el tiempo, todas las versiones de todos los discos de los Beatles, de todas las bandas, fueron remasterizando para lo que se escuchaba en ese momento. Cuando salió el CD, se remasterizó todos los discos para CDs. De hecho, hay muchos vinilos Beatles remasterizados para vinilos de vuelta cuando se empezó a hacer las cosas en estéreo. Así que encontré, dando vueltas por ahí, cómo se escuchaba Please Please Me en el año 63 en un vinilo. ¿Dónde lo encontraste esto? En YouTube lo encontré. Bien. ¿Sí? Si buscan, están la mayoría de los temas de los Beatles en su versión original. ¿Sí? Pones versión original, te aparece. Claro, pero escuchen lo que era esto. A ver. ¿Qué les pasa? El cambio es tremendo. Ya que sea estéreo es Sí. un montón. Es que claro, parece, o sea, uno parecía que me estás poniendo el audio del celular así en el micrófono y el otro parece una canción. Sí, este audio que busqué del vinilo de esa época es del simple que salió en esa época de los Beatles, que fue el primer simple de los Beatles obviamente, que está en mono, está grabado directamente del vinilo, o sea el vinilo conectado a una computadora y digitalizado en alta calidad. Todo el disco de los Beatles está así, todos los discos están así, si los buscan es muy lindo encontrarlos y ver y darse cuenta cómo sonaban en esa época los Beatles. No veo que esté mal que se remasterice. Me parece que está mal que uno no pueda nunca escuchar cómo sonaban originalmente. Pues es como si a un libro lo reversionaras 50 veces, ¿me entendés? Y en todo le cambiaras algo. No tiene mucho sentido en sí si no puedes leer o escuchar lo original. Pero bueno, el primer disco de los Beatles tiene un par de historias interesantes. Sin duda la más loca de todas es que estuvieron 11 horas dentro de estudio grabando todas las canciones. Es sabido que John Lennon terminó con la garganta hecha pelota. Sí. De esta grabación. Ese siempre es el dato más relevante que se nota mucho en Twist and Shout, que fue el último tema que grabó. Sí. Que dicen que George Martin, el productor del disco, el histórico productor de los Beatles, decía en verdad que guardó específicamente ese tema para el final porque sabía que si lo cantaba antes Lennon se iba a romper la garganta. Claro. Es como, bueno, y tenía un poquito de furia la canción en sí. Pero bueno, entonces sabían, pero en principio la idea de George Martin no era grabarlo en un estudio, el disco. ¿Por qué? Porque él quería grabarlo en The Cavern. Quería que la gente escuchara lo que pasaba, cada vez que los Beatles tocaban The Cavern. Quería hacer un show en vivo con gente. Uy, qué ambicioso, amigo. Sí, y que se grabara a la gente y a los Beatles en simultáneo para que notaran la efervescencia que generaban los Beatles a la hora de tocar en The Cavern. Te hablo apenas arrancaron Antes los de Beatles, ser los sí. Beatles, obvio. O sea, digo, como lo que le generaba al público en general. Ya en su ambiente chico en el under, la gente se volvía loca. Sí. Bueno, el poco tiempo que pudieron tocar frente a un público, ¿no? Porque ya y- después cuando ya la pegan ya no pueden volver a tocar. Claro, Olvidate. 3 años tocaron los Beatles, 3-4 años tocaron los Beatles en público nomás. Después ya decidieron no tocar más. Hay una contradicción, hay dos versiones acá. Una dice que George Martin fue el que decidió al final terminar de grabarlo y hacerlo todo en el estudio de EMI. Otra es que la discográfica le dijo, che, es un quilombo, es un costo gigante, está Sí, bien. es muy difícil hacer grabar un disco en vivo en esa época. Por eso, y los Beatles no eran los Beatles, ¿me entienden? Los Beatles eran los pendejos que estaban empezando a tocar ahora, que Sí. les estaba haciendo muy bien, que habían quedado 3 puestos número 1 consecutivos, pero no eran los Beatles que son hoy, ¿me entendés? Así que mire, dijo que no. Esa es la gran duda, quién dijo vamos al estudio, si fue George Martin o Amy. Please Please Me, que escuchábamos recién, fue el primer sencillo que lanzan los Beatles en su vida, cuando lanzan el primer sencillo que tiene... que los sencillos, para que no sepa, era un vinilo chiquitito con 2 temas, uno de cada lado, ¿no? Automáticamente escala a la primera posición de todos los charts británicos. En esa época no era habitual ver rock and roll en los charts, ni siquiera.
¿sí? Era más común que sonaran música de películas, algún que otro blues, un rock and roll de Elvis. Mira. Eso, pero el rock, tampoco existía el rock como categoría, Claro. ¿no? El sonido que transformaban los Beatles no existía y no era habitual escucharlo en las radios británicas. Así que ese es un punto bueno para ustedes. Y cuando lanzan el vinilo completo, explota, se mantiene 30 semanas seguidas en el puesto número 1. Solamente desplazado, ¿sabes por qué? Por el segundo disco de los Beatles. Ah, mira, qué hijos de puta. Arre. Es como, bueno, ¿qué vamos a hacer si el único With the Beatles es el With the segundo? Beatles. Claro, el único. Y creo que si no me equivoco, con With the Beatles pasa lo mismo. El tercer disco de los Beatles es el que saca de primer lugar al segundo. Que ese es Hard Day's Night, que Sí. es un... Bueno, ahí ya se van todo más a la chota. Exactamente. Originalmente George Martin no quería esa portada que quedó de los Beatles. La portada son ellos desde el balcón de los edificios de EMI, ¿sí? De los viejos edificios de EMI, porque después EMI se muda y No, cambia qué el lugar. lindos que son. Eran Míralos, divinos. qué lindos. Ay, Dios. Unos divinos totales eran. Unos nenes, Pero Tenían sí, 20 años. años. Eso es lo más loco para mí. Sí. Cada vez que me pongo a pensar la edad de los Beatles cuando la pegaron, o sea, de los Beatles en general, a esta edad ya estaban separados y cada uno tenía su mundo diferente. Cuando ves ese documental de Let It Be, o sea, Paul McCartney tiene 28 años. 28 años. ¿Qué hiciste? Niñito. Boludo. ¿Cómo hiciste, no? Pero bueno, ¿Qué hiciste, Paul? ¿Qué hiciste? claro, en ese contexto es que estos jóvenes Beatles hagan esa foto, queda inmortalizada la foto de los Beatles, porque nada, es ícono esa mirada de los cuatro desde el balcón, ¿no? Ujú. Pero bueno, en verdad George Martin quería que vayan a sacarse fotos a un zoológico de insectos que había en Inglaterra. Claro, porque los Beatles, los escarabajos. Claro. ¿Qué pasa? No le cabió una a la discográfica, le dijo que... Y lo bien que hizo, porque la verdad no sé si es una buena idea. No, la verdad, tampoco sé si me gustaría ver insectos en la portada de un disco, nunca. Sí, me pone un poco nervioso. Pero bueno, Pero los cascarudos son lindos, boludo. en verdad él quería agarrar que cada Beatle tuviera un insecto como su partido, ¿viste? Como bueno, ok. a uno le pongo un escarabajo, a otro le pongo una hormiga, a otro, bueno, y así. ¡Nalipélula! También hay un rumor que dice que en verdad fueron los del zoológico que le dijeron a Sir Martin, no va a pasar eso. No tendría Está bien sentido. igual, porque ¿qué es un insecto, ellos se están preservando, ¿no? No te voy a dar para que te saques una foto, no sé. Yo No, lo que no está me bien. imagino es la foto de la persona con el bicho. Como no Así. entiendo, claro. Claro, lo agarrás, lo tenés. Bueno, habría ¿Cómo que hubiera ver. sido? O sea, si ponés los bichitos, bueno. No sé. Habría Igual que tampoco ver. me gusta que a todos le digan, no, boludo, pará un poco. Todo Es no. que- es no, que no era- quiero grabar vos- acá. No, vos quiero sacar pensá, la foto. No. Años 63, sí, tampoco es que... No había mucho espacio para ser innovador, digamos. Claro, era todo bastante conservador. Todavía estamos Claro. en época, bueno, en época posguerra, pero sí, todo lo que era Europa seguía inmerso un poco en la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial y había un montón de bardos internos y mucho conservadurismo dando vuelta que se vino a romper con los Beatles. Sin duda los Beatles irrumpen en la juventud británica y estadounidense y cambian el paradigma de la cultura mundial prácticamente, porque se genera la Beatlemanía y de eso después viene el hippismo y nada, para estudiar y hacer un estudio sociológico en otra época, ¿no? Siguiendo con cosas de los Beatles y de Please Please Me, que hoy cumple 60 años, una cosa hermosa celebrar este disco divino. Hay, para mí siempre, más allá de que los Beatles para mí son la mejor banda que ha existido en el universo, Yes. hay un dato que a mí siempre me llama la atención y que me causa mucha gracia, que es que este disco es el único que tiene como integrante a un músico que es parte de los Beatles y que nunca más fue parte de los Beatles, que es Andy White, el primer batero. Ujú. ¿Por qué? Porque Love Me Do y Postdata I Love You son dos temas que habían grabado antes los Beatles de que Ringo Starr estuviera en la banda y que los pusieron igual en este disco. ¿Sí? Entonces acá escuchamos el único disco de los Beatles que tiene un batero diferente es este. Ujú. Y el único integrante diferente, porque si bien después cuando crecen tienen un par de invitados, Billy Preston, Eric Clapton, que tenga un oficial entre comillas, es este señor Andy White, que pasó sin pena ni gloria por ser el batero de los Beatles, que pudo haber llegado a ser un famoso ultramundial y no te quedó la nada. Pobre tipo. ¿Por qué se bajó el chabón? ¿Lo No, bajaron? lo bajaron. En verdad, el chabón tocaba bien, pero no había onda. Ellos cuando hacen la gira... Y lo cambiaron por Ringo que tocaba mal, pero había onda. Un poco sí, Bien. porque esos Pero, hacen su sí. primer gira en Alemania, antes de sacar Please Please Me, viven un tiempo allá, y a Lennon, McCartney y Harrison les encantaba salir de joda, les encantaba, iban todas las noches a salir de joda por Alemania, y este chabón no los acompañaba, se quedaba en su casita, era más reservado, más retraído,
lo conocían del under británico y no le cabía la joda y no había mucha onda, como que era un correctito, tocaba. Igual ahí me estoy entrando en una confusión. Sí. Porque yo la versión que tenía, porque primero estaba Pete Best. Sí, Pete Best es otro, pero a Pete Best lo echan antes de grabar. Antes de grabar. Claro. Pero a Pete Best lo echan para que entre Ringo. No para que entre Andy White, para que entre Ringo, ¿o no? No, ahí me estoy buscando para checar, pero yo estoy seguro que el Pete Best es el fundador. Claro, ellos arrancan la banda Claro. con Pete Best. Y yo la versión que tenía era que no daba, o sea, sé que Andy White después terminó grabando, pero de que no daba con el perfil Claro. de los Beatles, y que a Ringo medio entra porque era el único en la ciudad que tenía una batería. Sí, y porque era muy amigo de un amigo de los Beatles y ya se cruzaban. Ringo tenía su propia banda aparte. Sí. Sí, y compartieron una fecha, no me acuerdo si en el UFO Point o en The Cavern. Y pegaron buena onda, dijeron, che, ¿no querés ser vos? Y lo corrieron a Andy White, ya Pete Best no estaba, y ahí entra. Ahí está, Y ahí entra Ringo. Ahí está, me confundí con esa temporalidad de cuánto estuvo quién. Eso pasó en un año. Sí. Tipo, los Beatles se fundan en el justo le deben haber 62. dicho, tenés que venir a grabar, que no tengo batero, no, pará. Es que claro. Pero bueno, este disco sale en el 63, pero en Estados Unidos, ¿saben en qué año salió este disco tal cual como salió en Inglaterra? En el 87 recién. Uf. ¿Por qué? Porque Estados Unidos los primeros 3, 4 discos de los Beatles hacen una lista de temas paralelos, más que un compilado de sus primeros 4 discos que los discos en sí. Ujú. Recién cuando se remasteriza y se reeditan en CD, lanzan en Estados Unidos por primera vez Please Please Me en formato original y en CD. No existe edición estadounidense en vinilo, de Please Please Me, por ejemplo. Es que en ese momento era muy difícil ingresar al negocio musical de Estados Unidos. Sí. Zarpado, en difícil. Sí, y si venías de Inglaterra también, era como... Hay muchas bandas que la explotaron en Inglaterra, que eran increíbles, que iban a Estados Unidos y no la pegaban. Ujú, ¿sí? sí. El otro día hablamos de Pink Floyd. A Pink Floyd le costó muchísimo entrar a Estados Unidos. Hizo Sí. 4 o 5 giras, quiebra total. Pero en Inglaterra seguían siendo gigantes y en Estados Unidos no les pasaba. Obviamente la Dark Side of the Moon cambió todo eso. Pero era muy habitual esto que dice Agus, de que no era fácil entrar en el mercado yankee. Pero bueno, para ir cerrando, ¿quieren saber cuánto le costó la grabación a los Beatles? Ay Dios, 3 pesos. 400 libras esterlinas, que hoy en día es más o menos unos 15.000 libras esterlinas, ¿sí? ¡Qué tierno! Sí. A cada uno de los Beatles se le pagó 7,50 libras por hora trabajada, ¿sí? O sea, la discográfica les pagó... Qué un a montón eso. para ese momento. Sí. Para Sí. unos chicos que... Porque además los Beatles en Liverpool eran... hijos de obreros, fabriles, Sí. o sea, No de había Segunda Guerra multimillonarios. Mundial, todo una situación precaria mal. Se la estaban jugando, salvo Paul, ¿no? Paul sí tenía Era clase una tía media. con guita. Sí, pero era clase media, tampoco Una era clase media como no era No. tipo clase media alta. No, clase media tranca, pero podía haber pudo entrar en una escuela privada donde John Lennon ganó una beca. Claro. Ahí ellos se conocen. Mirá. Bueno, lo bueno de los Beatles es lindo. que Viste, re podemos tierno. saber hasta qué calzoncillo usaban, ¿me entendés? Me Es como, encanta. se sabe todo de los Beatles. Yo creo que hay perfecto. cosas que sabemos que ni ellos saben. de los Olvídate, yo debo saber más de la vida de Paul McCartney que el Que propio Paul McCartney, olvídate. Si igual Paul, si estás escuchando y querés venir a la Argentina, venite, por favor. Te amo. Te amamos, claro. Pero Bueno, y un dato más es que históricamente siempre los discos de los Beatles se filmaron Lennon-McCartney. En este disco aparece McCartney-Lennon. ¿Por qué? No hay una explicación en sí. Medio que lo firmaron así este primer disco. Todos los temas compuestos por ellos eran McCartney-Lennon, salvo... No todos los componentes son ellos dos, salvo los covers. Y a partir del segundo recién se empieza a firmar Lennon-McCartney. Mira, No hay- por no una orden alfabético. No sé, creo que quizás les pintó a ellos, o porque era lo mismo en sí, no había como una diferencia. Para mí no es lo mismo decir Lennon y McCartney que McCartney y Lennon. ¿No? Más fácil decir Lennon, y McCartney. Bueno, Sí. depende del idioma, en castellano, hay que ver en Claro. English cómo se siente. Claro. Que nunca podremos saberlo porque no somos... No lo sentimos. No lo sentimos. No lo sentimos. Pero bueno, estos fueron los 60 años de Please Please Me de los Beatles, el álbum debut de la mejor banda que ha tenido la historia del rock internacional. Para, antes de que termines, Sí. porque hay algo que no vi todavía, que siempre lo tengo pendiente y después cuando llego a la hora de sentarme y decir, che, ¿qué veo? Me olvido, y no sé si vos lo viste, que hay un documental, no sé si es en HBO, me parece que es en HBO, que está Paul McCartney ahora de grande, que se sienta con uno de sus productores a revisar la discografía de los Beatles. No lo vi, pero Cómo sé- lo grabaron, qué pasaba en el momento, y se ¿Dónde sientan está? frente a una consola Ah. gigante a revisar pista por pista
Dicen que es No. zarpado. Salió tipo el año pasado. Ok, tengo que ir a Creo que buscar está en eso. HBO. No lo viste. Bueno, hay No, que mirarlo, no. Santi. Por Ya Dios, mucha sí. gente me dijo, es una puta locura. Es que si te pones a revisar las pistas de los Beatles históricamente desde este primer disco, que eran esos 4 solo tocando nomás, esto se grabó en vivo, o sea, eran los 4, todo microfoneado, nada de sobrepista, nada de No, sobregrabación. al mismo tiempo. Como se graba el jazz. Claro, porque era una forma de abaratar costos. Claro. En esa época. Es una locura y ya cuando empiezan a grabar sus grandes discos, Abbey Road, Let It Be, la cantidad de pistas que usaban era muy loco. Se dice que por los Beatles es que se empezaron a agrandar las consolas de sonido para grabar. Ellos eran muy innovadores, probaban, siempre compraban equipamiento nuevo y probaban y experimentaban con las tecnologías de grabación del momento, por supuesto, a ver cómo hacían sonido. O sea, tienen mucho que ver también con Sí. eso. Y también imagínate si de repente no puedes tocar nunca más en vivo en tu vida, de repente, ¿qué haces? Estás todo el día en el estudio. Y sí. ¿Me entendés? Y de hecho, ellos fueron los que inventaron antiguamente los parlantes. Vos ibas a un show en vivo y se hacían en teatros. Ujú. Y todo lo que sonaba básicamente por 2 parlantes para la voz y los amplificadores y lo que estaba ahí, no se microfoneaba todo. Ujú. Los primeros en microfonear y poner parlantes en las tribunas fueron los Beatles. Porque ¿cómo haces que un escenario chiquitito le dé a todo un estadio de 60.000 personas? Por eso cuando la gente habla y dice como, ay, los Beatles, poperos y qué sé yo, y como dicen, ay, pero ¿por qué se habla? Realmente revolucionaron el mundo de la Sin duda. música y cambiaron, digamos, la perspectiva y cambiaron la forma de hacer las cosas, de ver la música, de experimentar en ella, desde la tecnología en el estudio, desde la tecnología a la hora de tocar en vivo, desde Todo. innovar en el género, desde también, porque es medio género canción, pero bien lo decías, en ese momento no existía el rock, No. un Led Zeppelin, como después puede decir, no, porque los dos, No, y fueron la punta de un iceberg que vino después. O sea, si no existían los Beatles, no existía ninguna otra banda que vino después. Ujú. Porque fueron los que dieron el primer paso. De hecho, Bob Dylan sacó su primer disco mucho antes que los Beatles, un año antes que los Beatles, ponele. Pero gracias a los Beatles es que de repente llegó a ser más grande, ¿me entendés? De hecho, se hicieron íntimos amigos. Sí, eran muy amigos. Cuenta la historia que el primero que le iba a fumar porro a los Beatles es Bob Dylan. es Bob Dylan, sí, es buenísimo. Y esas cosas... Wanna smoke some joint. Pero- Como habla Bob Dylan, me encanta. Esas cosas, los Beatles fueron sonidos fundacionales. Escuchen cualquier entrevista, cualquier prócer del rock nacional, te dice que su vida cambió el día que escucharon a los Beatles. Desde Fito Páez, Charly García, Spinetta, los Manal, todos te decían que el día que escucharon a los Beatles les cambió la vida, porque era el sonido de la juventud. Ujú. Era eso. Nada, podemos hablar 10 horas de Ay, los Beatles. sí, sí. es como- Si querés robamos 7 Claro, horas. Rochi, estás que estiremos, vamos a tirar 10 horas más. Así que... Yendo. Vayan, me dice, encanta, me vayan. encanta. Lo voy a No, seguir sí, es escuchando interesantísimo. un tema hermoso que es Love Me Do. Nada, felices 60 años a este disco hermoso que fue Please Please Me.